Muy buenas noches, El Salvador. Bienvenidos, señores. Sean todos ustedes esta noche, como todas las noches, para disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche vamos a estar conociendo sobre las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Conoceremos la implementación de la nueva figura del voto cruzado o listas desbloqueadas. La Asamblea Legislativa no ha llegado hasta este momento a ningún acuerdo. La Sala estableció que de caso contrario el Tribunal Supremo Electoral lo podría aplicar. Y si no, el pueblo salvadoreño en las urnas el próximo año lo puede ejercer directamente. Entre otros temas, también la resolución de la Corte de Cuentas de la República, donde se sanciona y se condena al señor Rosalío Toches, para que todos aquellos trabajadores que en su momento fueron desplazados por esta institución puedan abiertamente, si así lo resulta conveniente, poder demandar al titular en aquel entonces del ramo. Y este tendrá que pagar de su propio bolsillo, no de la institución, todas las agresiones que se puedan haber configurado, entre otros temas. Esta noche vamos a conversar con el licenciado, acá precisamente en estudio, Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Antes, señores, saludamos a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra, y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista dándole la bienvenida con mucho gusto en estudio al licenciado Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, un gusto nuevamente tenerlo en su casa, 8 en punto. Muchas gracias, Sergio. Es un gusto estar aquí nuevamente para poder conversar de esos temas que son de interés nacional. Gracias a usted por hacernos parte de su agenda. Arrancamos, magistrado, conociendo una resolución que por supuesto ha llamado muchísimo la atención, y es que permítame comentarle que el 19 de noviembre del año en curso la Sala de lo Constitucional estableció el derecho de igualdad, señores, de los candidatos partidarios y no partidarios. Magistrado, ¿qué implicaciones trae consigo esta resolución, por cuanto hasta este momento no hemos visto por parte de la Asamblea Legislativa que ha llevado las reformas correspondientes para la regulación de la entrada en vigencia de esta figura que ustedes en la resolución de mérito establecieron? Bueno, en esta sentencia última sobre igualdad de los partidarios y no partidarios, poniendo a los no partidarios en lista, igual que los que son propuestos por partidos, para que puedan entrar en un primer conteo de listas y determinar cocientes y residuos y tengan posibilidad de entrar por cociente o por residuo los no partidarios. En esta sentencia no dijimos que la Asamblea Legislativa tenía que regular nada. ¿Por qué? Se hizo una interpretación integral de todo el código electoral y se dijo que el hecho que la ley exija que se deben inscribir individualmente no es ningún problema para que luego, cuando se les presenta a los votantes el día de las elecciones, aparezcan en la papeleta como lista en aquellos departamentos donde se inscriban candidatos no partidarios, para que tengan igualdad de oportunidades que con los que proponen los partidos. Lo que pasa, Sergio, es que tanto en este tema como en voto cruzado entran en juego dos principios constitucionales que la Sala de lo Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa debemos respetar. Por un lado, la libertad de quien ejerce el sufragio activo votando, de quien ejerce el sufragio pasivo optando a cargos de elección popular postulándose, y la igualdad.
Entonces, sí, hay una ingeniería electoral que tiene que configurarse básicamente por la Asamblea Legislativa y luego por el Tribunal Supremo Electoral. La Sala saca consecuencias de estos dos grandes principios en materia electoral, sin invadir, por supuesto, las competencias ni de la Asamblea ni del Tribunal Supremo Electoral, pero ahí es donde estamos en este momento. La Asamblea está haciendo un trabajo en cuanto al tema de voto cruzado, en cuanto a listas de partidarios y no partidarios. La propia Sala ya dijo que, interpretando armónicamente la disposición que se refiere específicamente a inscripción de no partidarios individualmente, no debía entenderse en el sentido que están impedidos, o más bien lo contrario, se tenía que entender en el sentido que al postularlos, al presentarlos en la lista, en la papeleta, debían ir en lista, y existe la posibilidad, igual que los partidarios, de que se ganen escaños por cociente o por residuo. Ok, magistrado, siempre en estas líneas, una crítica, y seguro usted la ha apreciado en diferentes oportunidades en esta misma tribuna de entrevista, es precisamente en torno a que los candidatos no partidarios tienen la posibilidad de generar un grupo en alguna medida para tutelar derechos jurídicamente vulnerados dentro, por ejemplo, de la Junta Receptora de Votos, si ellos así lo estiman conveniente. Adicionalmente a esto, una de las preguntas que salta es si los candidatos no partidarios se va a homologar los derechos o los mismos que deberían en principio tener con relación a los que gozan los candidatos partidarios. Uno de ellos es el financiamiento. Cuénteme sobre este tema. Lo que pasa es que ahí la Constitución limita la deuda política a los partidos políticos. Claro, esto se había entendido como un argumento hasta 2010, como un argumento para decir que el diseño constitucional en El Salvador es una democracia que gira alrededor de los partidos, por esta prerrogativa, entre otras, que tienen de que solo a ellos se le da deuda política. No podríamos nosotros ordenar que se le dé deuda política a candidatos no partidarios, pero salvo uno o dos aspectos en los que tienen preferencia los partidos, el sufragio pasivo debe ejercerse en libertad. Quien no quiere correr por un partido puede correr como no partidario, y quien quiere elegir sufragio activo, quien quiere elegir a partidario, perfecto. Quien quiere elegir no partidario, así sucedió el 2012, y ahora con la posibilidad de cruzar el voto y escoger de una u otra lista. Porque, como digo, entran en juego estos dos grandes principios que son libertad e igualdad. Ok, con relación al tema de poder formar un grupo para en algún momento poder ser parte dentro de una junta receptora de voto o otras acciones, muchas personas, como le señalaba, han criticado esto, mire, y esbozan, esto va en contra de otras resoluciones que en el pasado hemos visto cuando se ha establecido que la libertad de asociación, por ejemplo, se les está diciendo ahora, mire, tienen que agruparse ustedes, llama únicamente para estos. ¿Cuál es el espíritu de esta resolución? Es cierto que los no partidarios pueden tener diferentes visiones, diferentes perspectivas, pero tienen un denominador común: son no partidarios. Tienen un denominador común. Ellos proponen una de las varias alternativas posibles que tenemos los electores, y es quien por A, B, C razón no se siente identificado con ninguna de las ofertas partidarias que en este momento el espectro le presenta como alternativas, escoge a uno partidario. Esa es una razón suficiente como para decir que se tienen que agrupar. Y por otro lado, las posibilidades muy limitadas, casi nulas, que tenían en el 2012 de poder tener acceso, porque competían rostros contra listas, y eso era una clara desigualdad. ¿Cómo se va a articular ya en concreto en la representación, en las mesas, la vigilancia, etcétera? Son cuestiones bien particulares que no las determinamos nosotros en la sentencia, sino que las determina la legislación, o en última instancia hemos dicho que el Tribunal Supremo Electoral. Espero que en algún momento abordemos este tema de que si no hay ley se puede aplicar directamente la Constitución, y el Tribunal Supremo Electoral puede implementar estas medidas, que sería aplicación directa de la Constitución si no hay intermediación de ley. Lo ideal en materia administrativa, jurisdiccional, por supuesto en administración y justicia electoral, es que haya una ley. Todo el mundo espera que haya una ley y que los grupos parlamentarios en la Asamblea se pongan de acuerdo para dar normativa que permita que todos estos elementos que en nuestra visión
van mejorando la calidad de la democracia representativa en El Salvador, estén presentes el día de las elecciones. Pero si no están, no puede ser que por falta de ley un derecho de rango constitucional se vea imposibilitado. Por eso hemos hablado de la aplicación directa de la Constitución que le correspondería al Tribunal Supremo Electoral. Ok, magistrado, otra de las resoluciones que ciertamente la población salvadoreña está muy pendiente y que tiene de una u otra forma entretenido a los diputados de la Asamblea Legislativa con posiciones encontradas, es la que se genera por parte de la Sala en Comento el 6 de noviembre sobre la inconstitucionalidad del artículo 185 de la Constitución, de tercero del Código Electoral, que establece la prohibición del voto cruzado. Esta demanda se interpone por Eduardo Escobar Castillo, entre otros Félix Ulloa y José Ramón Villalta. Los demandantes presentaron esta demanda de inconstitucionalidad por los artículos en comento y la Sala concluyó que el carácter libre del voto implica la plena capacidad de opción. Por lo tanto, el artículo 185, que prohibía el voto cruzado, limitaba la libertad de voto del electorado. Los dos artículos anteriormente fueron declarados inconstitucional por conexión en sus partes que proscribían el voto cruzado del Código como ley secundaria que desarrolla la que tiene rango constitucional. Arranco con esta aseveración para que usted ciertamente se ilustre ante la pregunta en comento. Magistrado, posiciones encontradas. Una de ellas es: ¿por qué a tan poco tiempo de la celebración de esta verdadera fiesta democrática de los comicios electorales del próximo año, la Sala saca esta resolución? Le traslado preguntas, críticas o aseveraciones que los mismos diputados nos han hecho aquí y en debate político. Por favor. Bueno, últimamente hemos tenido una actividad bastante intensa en foros académicos y yo he dicho que la reforma que se hizo por la sentencia esta última de voto cruzado no ha sido tan profunda como la que se hizo para 2012 de voto por rostro. Y todos recordamos que, bueno, por años la única forma de elegir diputados era por bandera, incluso hasta la de 2009 y 2012, la última que se hizo para elegir diputados del Parlacen, fue por bandera. Esta vez será por primera vez que será por rostro. Fue una reforma mucho más profunda y este mismo discurso de que no hay tiempo, de que la gente se va a confundir, que habrá mucho voto nulo, lo escuchamos. Incluso, si recuerda usted, Sergio, que la Asamblea no aprobó una reforma permanente al Código Electoral, sino un decreto especial casi como para probar si voto por rostro funcionaba y si no, bueno, se eliminaba y volvíamos a la situación anterior. Ya en el nuevo Código Electoral que se aprobó el año pasado o este año, se dejó ya como una figura permanente voto por rostro, lo que se ha dado en llamar voto por rostro, las listas desbloqueadas. Lo mismo estamos escuchando ahora. Nuestra última sentencia antes de las elecciones de 2012 las dimos el 7 de noviembre. La última sentencia que hemos dado en esta ocasión, que tiene incidencia en la Asamblea Legislativa porque tiene que legislar, es de 5 de noviembre. La que dimos el 17 se refiere a la lista de poner en lista a los no partidarios, pero ahí no le dijimos a la Asamblea que tiene que regular nada porque hicimos una interpretación armónica, integral de todo el Código Electoral. ¿Qué quiero decir? Tiempo hay y se ha establecido. Bueno, nuestra sentencia sobre voto por rostro se dio en julio de 2010, a casi 2 años antes de las legislativas de marzo de 2012, y recordamos que la Asamblea formó una comisión especial para oír a los expresidentes de la Corte y de la Sala. Hizo un decreto que no cumplía la sentencia, que la vetó el presidente de la República en ese momento, luego el 743 y las reuniones en el arzobispado entre el presidente de la Asamblea y el presidente de la Sala, etcétera. Y así estuvimos hasta que se terminó legislando en diciembre de 2011. Es decir, ni siquiera estamos hablando de una experiencia que no se haya tenido ya. Ya se tuvo la experiencia de que se legisló, se hizo campaña de información al público mes y medio para las elecciones de 2012 y hay una cantidad de votos nulos que no conozco yo un estudio en este momento que haya determinado si se debió a que la gente cruzó el voto y estaba prohibido en 2012 o si fueron problemas derivados del voto del voto por rostro. Lo que quiero decir es que tiempo hay. Es cierto, hay un problema de logística, de ingeniería electoral, de garantizar también libertad de igualdad, porque si se divide el voto entre el número de escaños asignados a cada departamento o entre el número de marcas, ahí puede entrar en juego el principio de igualdad, eso es cierto. Y entonces esa es la situación en la que estamos en este momento. Nosotros medimos qué tiempo hay. Además, esta sentencia no iba sola.
La sentencia sobre voto cruzado iba en relación con la de lista de no partidarios y con la de transfugismo, que son las últimas 3 sentencias que hemos dado en materia electoral, porque nos pareció que son piezas que tienen que estar todo para garantizar la decisión del electorado en el momento en que vota, el resultado tal como queda en la asamblea después que el electorado se fue, los votantes se fueron a su casa, qué hacen los diputados con el escaño que le fue asignado por los votantes, por los ciudadanos. Entonces las 3 sentencias iban relacionadas y es que las hemos pronunciado juntas. Nosotros estamos convencidos que hay tiempo, no creemos ese discurso catastrofista que se está haciendo ahora, que se hizo también en 2011, por finales de 2011, pero incluso digo, la legislación se hizo en diciembre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral en ese momento dijo, bueno, si no me dan la ley voy a aplicar la sentencia directamente. Ahora se le ha dicho al Tribunal Supremo Electoral que eso es lo que tendría que hacer, pero todos esperamos que haya suficiente acuerdo para poder legislarlo. Parece que todavía en esta semana se piensa agotar las posibilidades de un acuerdo y que quede configurado un modelo, un diseño en la ley que le permita trabajar al Tribunal Supremo Electoral. Si no lo fuera, pues en la misma sentencia se dan los elementos que tendría que tomar en cuenta el Tribunal Supremo Electoral el 1 de marzo. Perfecto, vamos a seguir profundizando, señores magistrados, sobre este mismo tema que todavía, por supuesto, no lo hemos agotado. Acompáñenos a la primera pausa comercial en 8 en punto. Al regresar, mucho más esta noche que tenemos para todos ustedes y que queremos compartir. Quédese con nosotros, volvemos. Señores, inmensamente privilegiados nos sentimos de que usted siga en sintonía de esta su entrevista 8 en punto. Magistrados, seguimos desarrollando el tema de la implementación del voto cruzado. Más cuestionamientos, más críticas sobre esto, por cuanto algunos diputados han dicho va a ser completamente difícil para nosotros implementar el voto cruzado porque no sabemos cómo vamos a sacar adelante, es decir, la contabilidad numérica, cómo le vamos a hacer para poder determinar en alguna medida si el Departamento de La Paz, por ejemplo, que son los ejemplos más prósperos que ponen, son 4 diputados y en el Departamento de San Salvador son 24. Va a ser una gran sábana, palabras del caló popular que ellos han esbozado. Lo cierto es que este cuestionamiento va en el sentido de exponer que por qué la sala no nos instruyó también cómo íbamos nosotros con calculadora en mano a sacar adelante el proceso al momento del recuento. Por favor, su opinión. No, nosotros en la sentencia de voto por rostro para 2012 dimos algunos parámetros y el país recuerda que se nos criticó que estábamos violando la independencia de la Asamblea porque estábamos legislando. En esta ocasión, como digo, solo es un cambio respecto de la situación de 2012, que es que ahora ya no es prohibida la posibilidad de cruzar el voto. La gente ya tuvo la experiencia de votar por rostro en el 2012, de tener esa sábana, una papeleta muy grande con todas las fotografías, ya se tuvo esa experiencia, así es que no va a ser una cosa novedosa. Incluso eso nos parecería a nosotros que facilita las cosas. Es cierto que el conteo que se va a hacer después que se cierren las urnas se va a complicar por el hecho de que ahora el voto por rostro va a obligar, el voto cruzado va a obligar a fraccionar el voto para aquellas personas que decidan marcar más de una lista, rostros de más de una lista. Eso lo abordamos en la sentencia y decimos que el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar suficiente capacitación al personal que va a estar a cargo de eso. No lo decimos en la sentencia, pero yo no vería mal la decisión que se ha tomado de que esas papeletas con voto cruzado no se determine el valor del voto en la urna, sino que se determine en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, sería una buena decisión de la Asamblea, pero no estamos interfiriendo para nada en la forma en que la Asamblea está configurando la reforma como consecuencia de la sentencia. Esta vez no dimos ni siquiera parámetros, solo hemos dicho que la forma en que se regule por ley el voto cruzado debe ser compatible con la representación proporcional, no porque nosotros lo decidimos, sino porque es una decisión del Poder Constituyente. La Constitución dice en el artículo 79 que para elecciones de diputados se adoptará el sistema de representación proporcional y una de las modalidades, la que más se utiliza y es la que tenemos en El Salvador y no hay perspectiva de cambiarlo, es cocientes y residuos. Bueno, pues entonces las listas
entran al juego de cocientes y residuos para determinar cómo queda la configuración de los grupos parlamentarios, y luego se entra a ver las preferencias para decidir quién tuvo más apoyo y quién va a ocupar cada uno de los escaños que ya se ganó en cada lista. No hemos dado mayores elementos porque pensamos que solo es un ajuste un poco, desde la perspectiva del votante, solo saber que no puede marcar más del total de escaños asignados para su departamento, no puede marcar 2 banderas, no puede marcar una bandera y rostros de otra lista diferente. Esos son los casos en que podría anular el voto. Pero desde la perspectiva del conteo es cierto que eso va a implicar una mayor complejidad, pero no lo hacen los ciudadanos, lo hacen los organismos que se supone que son capacitados. Ya debería estar el Tribunal Supremo Electoral en ese proceso de capacitación, porque si no le dan ley al Tribunal Supremo Electoral, siempre lo va a tener que implementar. Aquí no está en duda si habrá o no voto cruzado el próximo año. Voto cruzado habrá. Lo que no sabemos si se va a regular por ley o por la normativa del Tribunal Supremo Electoral. Aprovecho la ocasión para decirle esto, Sergio. La sala lleva el criterio que técnicamente le llamamos de reserva de ley. Una materia está reservada a ley cuando es sancionadora, cuando es limitadora de derechos constitucionales. En ese caso solo se puede regular por ley, está impedido la intervención de reglamentos, ordenanzas o cualquier otro tipo de fuentes jurídicas que no sea la ley. En este caso, ¿por qué hablamos de reserva de ley? ¿Por qué tendríamos que hablar de reserva de ley? Si es una forma de extender el contenido de un derecho constitucional, el derecho al sufragio. Por razones de seguridad jurídica, por supuesto que es necesaria la ley, pero no hemos dicho algo que no vaya con la jurisprudencia de la sala desde hace 20 años, decir que si no hay ley va el Tribunal Supremo Electoral a aplicarlo. Escuchaba a la jefa del grupo parlamentario del FMLN ayer o ahora decir que esperan que haya unanimidad. Qué bien, ojalá que haya unanimidad, para que todos los grupos parlamentarios presenten sus posiciones y se tenga una visión en la que nadie está pensando que gana o pierde, ni haciendo cálculos electorales, sino facilitándole una opción más al votante que quiera optar por ella. Tampoco estamos obligando a que alguien cruce el voto. Alguien quiere votar por bandera o quiere votar como el 2012, es su libertad y nosotros no tenemos más que reconocerlo y garantizárselo. Así es que no hemos dado elementos, lo hemos dejado a la legislación y hemos ya configurado a partir de la experiencia que tuvimos en el 2012 que si llegado a un momento razonable en que no hay ley, pues el tribunal tiene que actuar. Ok, sobre estas mismas líneas, seguramente, magistrado, en algún momento se hace una valoración de un derecho comparado. ¿Cómo funcionan países que, particularmente, si me equivoco, por favor me corrige, en Latinoamérica es Honduras y Ecuador, los que hoy por hoy tienen esta misma figura jurídica? ¿Cómo es que se aplica esto? Porque en alguna medida serviría como un ejemplo a replicar por parte de las autoridades correspondientes para ver cuál sería el camino de la implementación a un corto plazo de la resolución que ustedes emitieron. Lo que sucede es que no siempre en el derecho comparado vamos a encontrar una solución específica. Yo tampoco soy especialista en sistemas electorales, pero parece que en Honduras no se tiene sistema de cocientes y residuos, sino que simplemente no sé ni cuántos diputados son de la Asamblea Nacional, los candidatos que tienen más marcas son los que entran. No hay bandera tampoco, ¿no? Parece que no hay bandera. En el caso de El Salvador, tenemos que partir de los condicionamientos constitucionales. Se nos pidió que elimináramos cocientes y residuos en el 2011 y dijimos que no, porque esa es una forma de garantizar la representación proporcional, que en concreto es presencia de mayorías y minorías en la Asamblea. Es una decisión del Poder Constituyente que no la podemos cambiar. Tampoco podemos ignorar las características de sufragio que dice la Constitución: libre, directo, igualitario y secreto. En términos de libertad, que es como se planteó la demanda de voto cruzado, ¿a quién le cabe duda que hay más libertad? Como votamos 2012 respecto de 2009 para las legislativas. En 2009 pudimos escoger distintos rostros de una lista que era desbloqueada, pero siempre se mantenía cerrada. Y ahora, ¿a quién le cabe duda que hay más libertad del votante al momento de votar, cuando tiene la posibilidad de cruzar y escoger de varias listas? Ahora, parece que ponemos al revés las cosas cuando decimos que está bien, es un derecho constitucional del votante, pero
hay problemas logísticos, presupuestarios, de capacitación, de legislación, y que por tanto hay que limitar el derecho. Usted no puede poner las instituciones o los derechos al servicio de las instituciones. Toda la institucionalidad del Estado y toda la normativa de un Estado, las leyes, constitución, reglamentos, tiene que ponerlos al servicio de los derechos. Entonces yo no puedo aceptar el argumento de que da tantos problemas voto cruzado que la sala debía haber considerado no dar la opción de más libertad al votante. No era una opción para nosotros, porque lo tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de los derechos constitucionales, y el derecho al sufragio tiene esta característica de libertad. Voto cruzado, por supuesto que implica más libertad respecto de voto por rostro que se tuvo en 2012. Y voto por rostro implicó en su momento más libertad que voto por bandera, eso está claro. Magistrado, vámonos a la práctica y obviamente de los ejemplos que nosotros podemos poner. En el momento en el cual ustedes empiezan a sacar resoluciones, a emitir resoluciones que ciertamente vienen de una u otra forma a indicarles a los partidos políticos cuál es el camino a seguir, estos no pareciera, porque así fue, empezaron a tratar de dilatar el tiempo. De pronto, yo lo he dicho, empezaron a llamar a todos los sectores, a la selección de fútbol de playa, a la de los Paños 82, para que les interpretara qué es lo que ustedes quisieron decir. Vámonos entonces al ejemplo veraz y a la práctica en comento. Estamos viendo, y de pronto uno tiene que andar escuchando en los corridos de la Asamblea Legislativa, que tanto el Partido Arena tiene su propia posición y tanto el FMLN tiene la suya. Por lo tanto, no pareciera que aún de llegar a vacaciones de fin de año ni después de estas se van a poner de acuerdo. El Tribunal Supremo Electoral lo podría hacer directamente, también como ustedes lo han advertido. El tema es que la composición dentro de este ente colegiado no permite sacar una mayoría, porque hay 3 contra 2 hasta este momento. ¿Qué sucedería? Porque parecieran, digo que no es así, pero pareciera que es un boicot ante esta resolución. ¿Cómo se podría instruir? ¿Quién tendría que ser la persona o la institución que instruya al conglomerado electoral cómo se va a votar? Si estas instituciones, que son dominadas por partidos políticos, evidentemente no lo hacen. Bueno, algunos miembros de la sala hemos dicho que si este es un tema de país que involucra a todos los ciudadanos, involucra a las instituciones de la sociedad civil, los partidos no son los únicos actores de la democracia, ¿por qué no la sociedad civil, los medios de comunicación colaboran en dar a conocer las modalidades de votación? No tiene por qué esperarse, como acabo de decir, no se tiene que esperar si va a haber ley o no va a haber ley. Voto cruzado habrá. Es decir, ya se determinó en la sentencia y habrá. Entonces, bueno, es fácil determinar los causales de voto nulo. Entonces, señalar, mire, esto no lo puede usted hacer votante porque anulará su voto. Luego tiene las posibilidades. Nosotros dijimos 6, pero luego he escuchado a exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral que dicen en realidad solo son 3. Bueno, si se puede simplificar la forma de explicar al votante para que nadie quiere que haya muchos votos nulos, queremos que la decisión de los electores se refleje en el resultado al configurar la asamblea. Este es un tema que no es monopolio de partidos. Es decir, está clara en nuestra jurisprudencia desde hace 4 años que no creemos, no interpretamos la Constitución en términos de que los partidos tienen un monopolio de la representación política. Cuando la Constitución dice que el sistema político es pluralista, está hablando mucho más allá que el sistema de partidos. Hay instituciones de la sociedad civil, hay medios, hay iglesias, hay sindicatos, hay cámaras empresariales, hay asociaciones, ahí está la intelectualidad, está las universidades, etcétera. Entonces, esto es un tema de país y nosotros pensamos que todos debemos involucrarnos en tomar conciencia y en dar a conocer las reglas con las que vamos a votar para que no se tenga el problema que nadie quiere de una cantidad grande de votos nulos. Perfecto, señores, vamos a una pausa. Fíjese bien usted, al regresar vamos a hablar de la resolución de transparencia de los partidos políticos, donantes, democracia interna, DICON. Vamos a conversar también esta noche y por supuesto resolución de personas que fueron cesadas al interior de la Corte de Cuentas de la República y que les nace el derecho para irse ante el procedimiento correspondiente y, de ser así, demandar que se les pague no a la institución sino que al expresidente Rosalío Toche. Pausa, volvemos. Y bueno, señores, seguimos comentando acá las diferentes resoluciones con el magistrado Rodolfo González. Ya lo había apuntado antes de ir a la pausa comercial.
Déjeme comentarle una breve reseña y para que usted se pueda tener la ilustración correspondiente. El 26 de agosto, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional por omisión en contra de la Asamblea Legislativa por no haber emitido una ley donde se dé cumplimiento al derecho a la información pública, transparencia y democracia interna de los partidos políticos. Esto incluye dar a conocer los donantes, señores. Ellos establecieron, magistrado, amigos televidentes, en su momento, que les iban a preguntar a los donantes a ver si ellos deseaban que se diera a conocer precisamente el tema de la plata que ellos estaban dando. La sala dio 2 meses de plazo con término fatal para que hicieran lo correspondiente. Las modificaciones no han sido aprobadas. Este día, según entiendo, el ISD presentó un escrito donde piden a la Sala de lo Constitucional, ya no de oficio, sino que a petición de partes, que declare el incumplimiento del fallo sobre los partidos políticos. Y es que la Constitución dice que ustedes como jueces no solamente juzgan, sino que hacen ejecutar lo juzgado. Coménteme. Así es. Dimos la sentencia sobre 2 puntos que eran los que se habían planteado en la demanda. Inconstitucionalidad por omisión, es una figura que la tenemos desde hace 17 años en El Salvador, porque no se regulaban los mecanismos de democracia interna y la transparencia en el financiamiento y otros elementos de los partidos políticos, porque aunque no son instituciones públicas en estricto sentido, desempeñan una función pública en la que es importante saber sobre todo el financiamiento del partido político. Sobre democracia interna dijimos que ya estaba muy adelantado el proceso de los partidos y se dejó para 2018, pero sobre financiamiento se dio un efecto inmediato y que se tenía que legislar en 2 meses. La Asamblea ya emitió una normativa y se presentó el escrito por los demandantes diciendo que no está cumplida la sentencia, que la Sala revise la ley que aprobó la Asamblea, que lo confronte con lo sentenciado para ver si se tiene por cumplida o no cumplida en una resolución de seguimiento. Parece que se reguló de esa manera y en algún momento escuché yo el debate que hay un derecho a la privacidad, hay un derecho a la intimidad y por tanto no se puede estar revelando si no consiente el donante. El problema es que hay aspectos de la privacidad que se convierten en temas de interés público. Es de interés público saber quién financia una campaña de un partido o de un candidato en particular, porque ya se sabe que luego quien ha financiado pide algo a cambio. Eso es muy común cuando este funcionario está ya electo. Y entonces se necesita saber, por razones de transparencia y por razones de medir el comportamiento de este diputado o del partido, dependiendo de quién lo financia. No es un tema de interés estrictamente privado. Así es que ese tema, a partir de lo que se pidió ayer, tendríamos que dar una resolución de seguimiento para ver si se tiene por cumplida o no la sentencia. Perfecto, voy a tratar de exprimir al máximo el tiempo rápidamente. El señor Rosalío Toches, en una resolución, prácticamente ustedes establecen que las personas que en algún momento se habían amparado precisamente por haber sido removidas, estas pueden demandar y en el caso de resultar victoriosos ante el órgano correspondiente, pueden solicitar por daños y perjuicios en algún momento, no a la institución, sino que del bolsillo del expresidente de la Corte de Cuentas de la República. Por favor. Hemos llevado una jurisprudencia desde hace 2 años, desde finales de 2012, en relación con la estabilidad laboral de los servidores públicos. En esencia, lo que dice la jurisprudencia de estos 2 años es que si la función que se desempeña es permanente en la institución donde se está prestando un servicio para el Estado, no importa si se está por contrato o por plaza en ley de salarios, porque el régimen de contrato, según las disposiciones generales de presupuesto, tiene que ser para funciones temporales, no permanentes. Se dijo en el caso de la Secretaría de Cultura, no ha habido sentencia, pero se adoptaron medidas cautelares reinstalando a todas las personas que quisieron ser despedidas en la Corte Suprema de Justicia y Medicina Legal. Y en el caso de la Corte de Cuentas,
conocimos 43 demandas que se acumularon y se sentenciaron hace unos días, en las que se favoreció a las personas diciendo que gozan del derecho a la estabilidad y no podían haber sido removidas por la simple no renovación de contrato. La consecuencia posterior de quien gana un amparo, y lo dice la Ley de Procedimientos Constitucionales y la Constitución, es que queda abierta la posibilidad de reclamar indemnización civil por daños materiales y morales, y ahí especifica la Constitución que es personalmente contra el funcionario que produjo la violación. Eso se tendrá que ir ante la vía civil, entonces es lo que hemos autorizado. Veía ahora en el noticiero justamente de este canal que decía el representante de la Asociación de Empleados de Corte de Cuentas que sí van a ejercer ese derecho. Siempre se habilita cada vez que se da un amparo favorable, allá quien lo ejerce y quien no lo quiera ejercer, pero parece que en este caso se va a ejercer. Las reglas definidas por la Constitución y la Ley de Procedimientos es que no es contra la institución, sino contra el funcionario. Perfecto. Bueno, ustedes han venido bajo esa línea jurisprudencial, y yo no sé si es a raíz de esta resolución y la anterior, pero ahora, señores, miércoles 3 de diciembre, su servidor por lo menos no he visto aquellas bandadas de despidos que año con año se realizan. Ojo, señores, esté muy pendiente de todo eso. Usted tiene la obligación. Cambiamos de tema. Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es que por segunda vez consecutiva le han instruido a uno de los representantes del Ministerio Público, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que no se entrometa en facultades que no le corresponden. Rápidamente, ¿cómo es eso? Y dicen por ahí, a la tercera es la vencida. ¿Qué pasaría? Bueno, la primera ocasión fue a principios de este año, en que se impugnó un decreto ejecutivo que habilitaba a los funcionarios del gobierno central a que pudieran participar en actividades de proselitismo partidario mientras no se afectara el normal funcionamiento de la institución y no fueran horarios laborales. Nosotros partimos de una disposición constitucional que dice que los funcionarios están al servicio del Estado y no de un grupo o fracción política determinada. Y dijimos que no, que eso no era posible, y lo paramos. El Procurador de Derechos Humanos dijo que estábamos violando derechos políticos de los funcionarios. A un funcionario no se le paga su salario para que ande haciendo proselitismo, se le paga su salario para que sea funcionario. Y entonces el procurador en ese momento intervino casi como queriendo, no sé, anular nuestra resolución, diciendo que con la sentencia estábamos afectando derechos políticos de los funcionarios, que ya no les permitíamos hacer proselitismo. Se le previno que tiene sus competencias, las respetamos, jamás hemos desconocido las competencias del Procurador de Derechos Humanos, pero dijimos que esa es la interpretación que estábamos haciendo del 218 de la Constitución a partir del decreto ejecutivo que se estaba impugnando en esa inconstitucionalidad. En esta ocasión nos ha llegado un caso, pero es que cualquier estudiante de segundo año de la carrera sabe que es un asunto de mera legalidad. Este señor dice que va a un juez civil o mercantil, pidió que le calcularan capital e intereses y no quedó satisfecho con la forma en que le fijaron los intereses, lo planteó ante la sala, y ese, como cientos de casos cada año que se examina, la sala determinó que era un asunto de mera legalidad. Lo grave de esta ocasión es que el procurador nos dice que no hemos motivado suficientemente de por qué no entramos al fondo. Hay, Sergio, un principio universal en la justicia constitucional. ¿Qué es materia constitucional y qué es asunto de mera legalidad? Lo determina el propio tribunal. Se supone que el tribunal conoce la frontera de la materia constitucional y dónde empieza la mera legalidad. Sería muy grave que el Procurador de Derechos Humanos, en cada caso que admitimos, nos dice esto no debieron haberlo admitido porque es mera legalidad. Y el que rechazamos porque nos parece que es mera legalidad nos diga esto debieron haberlo admitido con el argumento de que no damos suficiente motivación de por qué no entramos al fondo del asunto. Le hemos dicho que se limite a sus competencias, nosotros respetamos sus competencias, pero pedimos también que respete las competencias de la sala. Es lo mismo que le hemos dicho a Corte Plena, es lo mismo que le dijimos a la Corte Centroamericana de Justicia, es lo mismo que le hemos dicho a la Sala de lo Contencioso Administrativo, es decir, no es nada extraño lo que le hemos dicho al Procurador de Derechos Humanos. Perfecto, se lo voy a plantear así para aquellos que de pronto pueden salir con argumentos descabellados, es que ya adelantó criterios. Se lo voy a plantear de otra forma la pregunta. ¿Se podría, óigame bien, se podría, no es que así va a ser, certificar a la Fiscalía General de la República en el futuro? ¿Se podría?
Se podría, pero no estamos en la idea de generar conflictos. Como digo, respetamos las competencias del procurador. La institución como tal ha hecho cosas muy importantes, es producto de los acuerdos de paz. Creo que el procurador personifica la esencia de la Procuraduría, pero en estos dos casos puntuales nos ha parecido, y tenemos derecho de hacérselo ver, que ha habido una invasión de las competencias de la sala y le pedimos que no lo haga. Ok, yo precisamente vi el confidencial del diario del Mundo y a mí me llamó muchísimo la atención algo que señalaban. Yo quiero que usted, que es la persona indicada, me lo diga si es cierto o no. Vuelvo rápidamente al voto cruzado, solamente para efectos de ilustración. El confidencial decía, raramente el día que se saca esta resolución, que se emite, que se da a conocer bajo el principio de publicidad, ese día reciben una nueva notificación del proceso que está llevando la sala de lo contencioso administrativo. ¿Es cierto? Eso es cierto, pero nosotros ya sabemos en todo este año que ese ha sido el comportamiento de la sala de lo contencioso administrativo. Bueno, no paramos nuestro trabajo, hemos seguido actuando, y si eso es una casualidad o no, pues no hacemos mayor valoración. Sí ha sucedido casualmente con cada resolución que vamos produciendo de estos temas, pero bueno, está actuando la sala de lo contencioso en su ámbito y nosotros en el nuestro. Perfecto, voy a hacer otra pausa, señores. Al regresar, Súper de Competencia le da la posibilidad contra el tema de las harineras y también frecuencias de televisión. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Vamos a ir sumamente rápido para conocer, señores, sobre una resolución. Arranco, resolución DICOM. Cuénteme, maestro. Dimos a conocer una sentencia en la que ordenamos a Equifax DICOM que depurara su base de datos. No que la entregara. No, eso lo ordenó después en la Superintendencia del Sistema Financiero como una consecuencia de negarle la autorización para operar. Y en todo caso la ley regula en este momento de que si se entregaría sería para ser destruida, pero entiendo que al final se le ha dado el permiso. Nosotros ordenamos la depuración porque comprobamos que no estaba, todas las personas habían dado su consentimiento. Hay que revisar también, yo creo que tienen razón quienes dicen que hay que revisar si el consentimiento es libre o es forzado. Tiene que ser un libre consentimiento para dar los datos, y es lo que se le ordenó. Y luego aclaramos que nunca ordenamos el cierre, sino que ha sido la superintendencia quien en sus competencias ordenó el cierre, luego dijo que le da permiso, y entiendo que ya no le he pedido que entregue su base de datos. Pero es importante porque es un precedente sobre el derecho a la autodeterminación informativa y el consentimiento para poder aparecer en una de estas bases de datos. Perfecto, voy con el tema de las harineras. La Súper de Competencia impuso una sanción a unas harineras. Ahora ustedes dicen que le nace el derecho a esta institución para ciertamente volver a iniciar un proceso, incluso poder sancionar si así es el caso. Lo que pasa es que es interesante que ante la sala han acudido 3 instituciones con posibilidad incluso de una cuarta, que le señala a la sala: cada vez que nosotros queremos ejercer nuestras atribuciones de regulación, estoy hablando de la Superintendencia de Competencia, la Superintendencia, la Defensoría del Consumidor, la CIGET, y también ha sucedido, aunque no ha llegado a la sala, pero lo hemos visto en las noticias, con el Instituto de Acceso a la Información, ejerce sus actividades de control sobre los regulados por esta institución, encomendados a esta institución, pone una multa o le ordena algo, va a la sala de lo contencioso administrativo, donde se le admite y suspende el pago de la multa o las actuaciones que se le ordenan como parte de sus actividades de regulación. Esto nos pareció que era preocupante, y en el caso de la Superintendencia de Competencia dijimos que los fundamentos de la sentencia de la sala de lo contencioso no tenían base, y al final le terminaban afectando la seguridad jurídica derivada del cumplimiento de la ley que le está encomendada a la Superintendencia de Competencia. Entonces se revirtieron las actuaciones, lo que había parado la sala de lo contencioso administrativo, pero tenemos 2 casos más en conocimiento de la sala, pedidos por la CIGET y la Defensoría del Consumidor. Perfecto, sigamos con la CIGET. Canales de televisión, frecuencias suspendidos. Canal 37 al 11, cuénteme, ¿se dio la suspensión del acto reclamado? Sí, pero sobre el caso del Canal 37 no hay ningún pronunciamiento específico, sino que ha llegado 2 demandas de inconstitucionalidad
que se refieren al mecanismo de subasta como único mecanismo para la asignación de frecuencias, y otro que se refiere a la renovación automática, dicen los demandantes, de las frecuencias ya concedidas. Y entonces señalan que esto afecta la Constitución en cuanto prohíbe monopolios, afecta el acceso de sectores que no tienen recursos para pujar en una subasta y que termina entorpeciendo la democratización de del espectro y de las comunicaciones. No se ha decidido todavía, pero estamos considerando la posibilidad, quiero que se entienda solo como una posibilidad, de pedir un informe a la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, porque uno de los componentes es concentración de frecuencias monopolio, que nos informe cómo está la distribución del espectro en radio y televisión, porque esa es la manera en que podemos saber claramente, y con un informe de la autoridad, cómo está la situación del espectro en El Salvador, y ver si los demandantes en ese punto tienen razón o no. Entonces las dos sentencias pensamos resolverlas juntas. En este momento hay una medida cautelar donde se paró la subasta de frecuencias. Perfecto. Se para también, magistrado, la amnistía fiscal, la que estaba dando el Ministerio de Hacienda con relación a no la condonación